soy Angélica Santaolalla, soy escritora, escribo poesía, cuento, novela y minificción. Soy maestra de español y de creación literaria. El cuento fue quien me eligió a mí. Mi primer texto escrito fue a los 9 años y fue un cuento, precisamente, escrito debajo de un árbol de Navidad, de noche, que tenía pues todos sus adornitos ahí colgando, y la niña abajo sentada en la oscuridad viendo el árbol iluminado empezó a imaginar una historia en la cual todos esos personajes que estaban ahí colgados del árbol tenían una aventura. Y así fue como nació mi primer texto a los 9 años de edad. Después, llegaron a mi conocimiento otros géneros, la poesía. Por supuesto, cuando es uno adolescente, ¿quién no ha querido escribir un poema, no? Llegaron todos los poetas, Neruda, Vallejo, etc. Y de ahí también surgió mi gusto por la poesía y por otros géneros derivados de mi preparación académica como periodista y comunicóloga y después como historiadora. Pero te puedo decir que la poesía y el cuento han sido los géneros en los cuales yo me he sentido siempre más a gusto. Y tengo muy clara la razón por qué. Es la brevedad. Me gustan las cosas con las cuales yo rápidamente pueda decir si me gustó o no me gustó, me quedo con esto lo desecho. Creo que tiene que ver con mi carácter. Soy una persona inquieta que gusta de rápidas soluciones, ¿no? De rápidos resultados o de rápidas emociones en el caso de la literatura. De modo que por eso, tanto en la poesía como en el cuento, son los géneros que han sido de mi preferencia. No, El Sollozo es una historia que nació de una experiencia cercana que yo atestigué de una persona conocida en estado terminal. Conocía yo más o menos el contexto, mucho que menos, y de ahí nació esta necesidad de... Hay historias que nos piden, que nos gritan que las escribamos, creo yo. Y esta fue una de ellas. Y es una historia que es pues fuerte, no es una historia light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque su protagonista es una persona especial, una persona que durante su vida cometió algunos grandes errores y que en el momento de verse en el momento último de su vida, pues empieza a rememorar todas esas cosas que hizo y hay un sollozo ahí que lo tiene detenido hasta que no suelta todo eso, ¿no? Esa es la historia del sollozo. Y Sala de Esperas es un libro de relatos que tienen como punto de unión que todas las historias que contiene este libro tienen personajes que esperan algo. Todos los personajes de ese libro están en espera de. Pueden ser cosas materiales, pueden ser sucesos, pueden ser de diversa índole aquello que se espera, ¿no? Pero todos están esperando algo, por eso el nombre de Sala de Esperas. Las historias tienen distintas extensiones. Hay un cuento que tiene, creo, 14 páginas, por ahí así, e incluso al final hay minificciones también ahí, que también es otro género que yo escribo, la minificción, al cual estoy muy abocada últimamente. Escribiendo minificción, como te decía yo, tengo desde que tenía 9 años, nada más que uno a veces no tiene como la conciencia como escritor de lo que está haciendo. Un poquito lo que conversábamos hace un rato, que tú te sientas y escribes, o es mi caso, yo me siento y escribo lo que sale, ¿no? Lo que me sale, lo que necesito sacar.
no me siento diciendo voy a escribir un cuento, voy a escribir una minificción, ¿no? Entonces, ese primer cuento de cuando tuve 9 años, pues era un cuento corto, de una paginita de cuaderno, tamaño esquela, ¿no? Después, me parece que fue en el 1981, yo me gané un concurso de cuento breve que fue convocado por el periódico El Nacional hasta el año 2004, cuando yo decidí tomarme en serio, ya como con una conciencia total, esto de la escritura. Y sucede cuando gano el segundo premio de cuento, que fue el premio de Alas y Raíces a los niños, con un cuento que se llama La casa de la tía Rotulia, es un cuento infantil. Ingreso a la SOGEM y en ese año 2004 justamente también comienzo yo a escribir mis minificciones y a no solo a escribirlas, sino más bien a difundirlas. Anaís Blues me invita a participar en la colección Minitauro, que son unos libritos así pequeñitos, como tipo las agendas antiguas. Y me dice, hazte uno, son temáticos, el tema que tú quieras. Yo tenía algunas minificciones ya escritas sobre Facebook, que es todo un fenómeno. Y dije, ya sé de qué lo voy a hacer, de Facebook. Me dice, escríbete 30, 35 para que escojamos 18 y hacer el librito. Ok, me pongo a escribir y cuando veo ya llevaba yo casi 100. Entonces le llamé a Anaís y le dije, oye, ¿qué crees que ya tengo tantas? No te preocupes, me dijo, hacemos un libro. No va a ser de la colección Minitauro, pero podemos hacer un libro. Y es así como nace casi casualmente Facebookeo Luego Existo, que es una serie de minificciones donde hay un personaje al que le pasan muchas cosas a lo largo del libro, pero que tiene un sentido que es el tratar, según yo, ¿verdad? Tratar de hacer reflexionar al lector de manera divertida, con humor, sobre la forma en que usamos las redes sociales y qué estamos haciendo con ellas, ¿no? De qué forma las estamos usando, si de manera responsable, si de manera consciente, como un poquito fue la finalidad de ese libro, que pues ha tenido mucha aceptación, muy buena aceptación. Cada género tiene sus normas y tiene ya su estructura, y digo ya porque pues la minificción es un género muy nuevo, pero que ya yo creo que está cada vez consolidándose más y que puede ser llamado precisamente género porque ya tiene una estructura y unas reglas de escritura precisas que son muy parecidas a la poesía. A mí me ha gustado mucho escribir minificción precisamente por eso, porque en la minificción tienes que ser preciso y conciso. No puede haber palabras que sobren, no puede haber palabras de más. Incluso a veces la gente que convoca a las antologías o a los concursos te pone incluso número de palabras, 100 palabras, 50 palabras. Las minificciones de la colección Minitauro no deben pasar las 50 palabras, o 300, según cada convocante te pone un número de palabras. Esto es, a mí no me encanta, te he de decir, no me encanta que me ponga el número de palabras, pero a la vez es un reto, ¿no? También, o sea, trato de tomarlo desde ese punto de vista y retarme a mí misma y decir, a ver, tiene que salir la minificción en el número de palabras que me están pidiendo. Y otra característica de la minificción es que tiene, precisamente por su brevedad, por su cortedad, tiene que ser contundente. No tenemos en la minificción el espacio que podríamos tener en un cuento, que puede ser desde una cuartilla o más, cuartilla y media, hasta 14 páginas como alguno de estos aquí, o como El Sollozo, que son, no recuerdo, 16 páginas.
para decir tantas cosas, ¿no? Tenemos que decir lo preciso, lo conciso, y por lo tanto tenemos que pensarlo muy bien, trabajarlo mucho. Contrariamente a lo que se piensa, hacer minificción no es fácil, porque para conseguir un efecto en el lector y para poder decir realmente lo que queremos decir con precisión, se necesita trabajo. Se necesita bastante trabajo y además otra característica es que el lector de minificción tiene que ser un lector participativo, porque precisamente le estás entregando un texto muy corto en el que él tiene que ponerle también esfuerzo para ver qué es lo que le estás dejando de decir. Tú sabes que en las interlíneas, en lo que subyace, luego a veces es donde está el peso más fuerte de las historias, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte en la minificción. Entonces, cada género siento que tiene sus características y pues a mí los dos me gustan, pero últimamente que me he dedicado más a la minificción, me siento muy cómoda ahí, porque tiene mucho que ver con la poesía en el sentido de la brevedad y de la contundencia y de los subtextos, ¿no? Y esto es muy rico, es lo sugerente, el encontrar la forma de ser sugerente para el lector es algo que a mí me atrae mucho. A mí me gusta leer diversos géneros y hay autores que aun cuando son de novela, por ejemplo, me sugieren cosas para escribir una minificción. O un autor de poesía me sugiere algo para hacer un cuento. Son vasos comunicantes, ¿no? Que hay siempre entre todos los géneros literarios. Son muchos los autores a los que yo te podría decir que les debo lo que estoy haciendo ahorita y lo que he hecho, y que a los que, como dices tú, vuelvo. Así como contundentes, te puedo mencionar, por supuesto, a Juan José Arreola. Me encanta Juan José Arreola. Horacio Quiroga, por favor, o sea, es maravilloso. Por supuesto, Kafka, Allan Poe, Rosario Castellanos, Elena Garro. O sea, me encanta Marosa Di Giorgio, por ejemplo. Hay una poeta canaria que se llama Olga Luis Rivero. Me encanta también ella. Por supuesto, Pablo Neruda, que fue quien me hizo desear escribir poesía. Pero pues hay muchos. Por supuesto, también Monterros. Hay textos que son así clave, que yo utilizo, por ejemplo, para mis cursos, que doy de minificción y de cuentos. Hay cuentos como El Eclipse, como El Corazón delator, como La Niña degollada, ¿no? El extraño de Lovecraft, que no puedes dejar de mostrarles o de querer que lean tus alumnos, ¿no?